el clima es un poco adverso para muchos de nosotros. Algunos tal vez un impedimento, pero el Señor nos permite llegar aquí. Hay lluvia. Bueno, que el Señor nos permita seguir perseverando. Vamos a abrir nuestras Biblias. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 1 hasta el versículo 30. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 1 hasta el versículo 30. Dice la palabra del Señor. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra de Jacob. Dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te le hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del agua? Del agua bebió él mismo y sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué trata de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Oremos. Padre de la gloria, en esta hora queremos pedirte, suplicarte que puedas hablar a nuestras vidas de la manera como en el pasado hablaste a tus discípulos, hablaste con aquellas personas que interactuaste, llamándoles que vengan a beber de ti. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos hable de entendimiento. Queremos aplicar, queremos aprender lo que nuestro Maestro nos enseña de cómo testificar en nombre tuyo. Y te pido por esta iglesia para que también pueda tomar el ejemplo de su Maestro, que es Cristo. Gracias por este tiempo de intercesión. Pedimos que nuestras súplicas, oh Señor, puedan ser atendidas
porque es nuestra necesidad y dependemos, Señor, de tu poder para las cosas, Señor, que te pedimos. Usa al predicador en su debilidad y, Señor, dale gracia, denuedo, claridad en sus pensamientos y pueda, Señor, entregar tu palabra. Como también por aquellos que van a escuchar, Padre, aplica a cada corazón, a cada necesidad de las personas que van a recibir tu bendita palabra. En Jesús te pedimos esto. Amén. Quiero titular esta sección leída. No estamos en la serie de Eclesiastés, sino que voy a esta vez a compartir con ustedes una porción de Juan. Vamos a estar por 2 semanas, es lo que tengo planificado. Entonces el otro miércoles vamos a seguir en este capítulo. Entonces vamos a titular Aprendiendo a evangelizar como Jesús. Esta es la primera parte. Aprendiendo a evangelizar como Jesús. O Jesús nos enseña a testificar. El día sábado como iglesia tenemos programado salir, y creo que estamos en el año 2022. Hay nuevos hermanos, nuevas hermanas que se han integrado. Queremos como iglesia enseñarles cómo testificar bíblicamente o cuál es la manera correcta de evangelizar. Vamos a enumerar como 20 principios y yo espero que ustedes puedan recordar, tal vez no todos, pero al menos puedan profundizar en lo que voy a compartir en estas 2 semanas. Pero si uno quiere aprender de alguien, tiene que andar con esa persona. Si uno quiere ser un entrenador, entonces necesita ser adiestrado por el entrenador. Esto puede aplicarse en el área de negocios, en un oficio, en un deporte o cualquier tema, pero necesitas pasar tiempo, necesitas aprender de esa persona o de ese maestro. Entonces, nadie fue mejor maestro, vamos a decir, en ganar almas para Dios que Jesucristo. Repito, nadie fue mejor maestro en ganar almas para Dios que Jesucristo. Quiero que podamos leer Lucas capítulo 19. Cuando desarrollamos la serie completa, estuvimos en este pasaje, fue el texto que dominó para mí toda la serie, siempre lo citaba, y dice Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si queremos compartir a las personas sobre el Evangelio, entonces no hay otro maestro mejor que Jesucristo. Tal vez en el tiempo presente hay muchos hombres, vamos a decir, que son usados por Dios, pero un sentido es por el ejercicio y también por la manera en cómo ellos han visto la manera correcta según la Biblia cómo compartir. Hoy día en las iglesias evangélicas tal vez se usa muchas maneras y Jesús nunca utilizó la misma manera de llegar a las personas. No significa que vamos a hacer lo mismo, las mismas palabras con todas las personas. Aquí tenemos a una mujer, que es la mujer samaritana. Capítulo 3 tú tienes a Nicodemo, que vamos a decir es de 2 pueblos distintos, un judío y un samaritano. Incluso esta mujer samaritana dice en el versículo 9, porque judíos y samaritanos no tienen trato, no se llevaban bien. Cuando vamos a salir a las calles a evangelizar, cuando usted va a estar dando un tratado, vamos a tener diferentes personas, y esto puede ser, vamos a decir, tanto en lo racial, que uno no tendría que hacer ni excepción. Cristo no hizo incluso aquí, aunque tendría tal vez según la condición judía tal vez de pasar por alto. Pero versículo 4 dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. Ustedes saben el contexto de judíos y samaritanos en la historia, no se llevaban. Entonces en un momento vamos a llegar ahí, pero queremos entender un poco más estas 2 semanas, y en el capítulo 3 tenemos a Nicodemo. Nicodemo, un hombre distinto, un hombre calificado como fariseo, un hombre que conoce la ley. Y aquí tienes una mujer que tal vez no es como Nicodemo, es lo contrario, ¿no? Y quiero hacer los contrastes inmediatamente. Esta mujer es samaritana, el otro es un hombre, esta es una mujer. Nicodemo, un hombre educado. Capítulo 3 nos dice, Jesús dice, tú siendo maestro no sabes, ¿no? La pregunta que Jesús le estaba haciendo respecto al nuevo nacimiento. Pero esta mujer tal vez solamente tiene conocimiento del Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento y cómo ellos habían adoptado, pero ellos sí sabían que su Mesías vendría. Al final de esta historia
cuando Jesús le descubre, parece que tu maestro eres un profeta, le dice, no, parece que eres un profeta. Cuando venimos a evangelizar, a veces al final uno quiere una respuesta inmediata, algo que vamos a ir descubriendo, aprendiendo, y como iglesia eso es siempre, me sentí, nunca manipular, sino que tenemos que comprender cómo Dios soberanamente puede intervenir en la persona instantáneamente, o también puede ser que seamos como la parábola del sembrador, hombres sembrando la semilla y otro venga y tenga que cosechar, o simplemente el fruto se verá en aquel día, pero la palabra del Señor no va a regresar vacía, sea simplemente para salvación o sea para condenación. Entonces, algo que Jesús nos va a enseñar como maestro es cómo podemos llegar a todo tipo de personas. Si volvemos a Nicodemo era un líder. Esta mujer tal vez todos lo menospreciaban porque su vida era muy licenciosa, y como Jesús le dice, tú has tenido 5 maridos, el que tienes no es tu marido. Jesús dice, ha dicho en eso verdad, y por ahí moralmente no es como el judío Nicodemo. Nicodemo tal vez tiene un perfil alto, esta mujer siempre lo paraba avergonzando, y Jesús aquí, tal vez conociendo la condición de esta mujer, tendría, yo diría, las razones para poder inmediatamente abarcar su vida desde un pecado, desde un mandamiento que es el no adulterarás, ¿no? Pero como es samaritana, Jesús conoce, y Jesús va a empezar a entrar en su vida simplemente como una conversación cotidiana. Los principios que voy en esta noche dar son de interactuar. No es paso 1, paso 2, paso 3 o reglas, pero sí o sí necesitamos al menos abarcarnos. Yo en las iglesias que he estado, voy a decir, en 2 iglesias donde el Señor me trató conmigo para salvación, en una iglesia donde estuve, también vi otra forma de evangelizar. Entonces, algo que nunca he encontrado, voy a decir, es algo bíblico, porque siempre se iba a la manipulación, y creo que muchos de los que han estado conmigo nos hemos dado cuenta, no es la manera correcta. No vamos a usar aquí teatros, no vamos a usar títeres, no vamos a usar una película, no vamos a hacer llamados, levantar la mano, a repetir una oración. No, mis hermanos, Jesús no hace eso aquí. Si Jesús quisiera haber hecho, lo hubiera hecho en esta narración. Tienes más adelante a un joven rico en Lucas, maestro, dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús simplemente abarca, le dice, si ha cumplido los mandamientos, y este joven dice, maestro, desde mi juventud lo he guardado. Algo que vamos a ir descubriendo es que Jesús también siempre ha usado los mandamientos. Romanos expresa en el capítulo 3, 4, 5 la ley de Dios. ¿Para qué? Para hacer mostrar al pecador su corazón, para hacer mostrar su condición, y que la ley les sentencia. Y de ahí que Pablo diría, Romanos capítulo 3, podemos abrir, y inmediatamente a usted va a ver desde el versículo 10 en adelante, dice, no hay justo ni aún uno. Pero el versículo 19 dice, ahora bien sabemos cuánto dice la ley, o lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Cuando usemos la ley, voy a decir, mis hermanos, cuando usted aplique los mandamientos, es para que la boca, como dice Pablo, para que todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, para que toda boca calle, para que toda boca admita que ha quebrantado los mandamientos. No es que vayamos, amigo, Dios te ama, amigo, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Amigo, sé que estás pasando por un momento difícil, tal vez en las finanzas, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, y tal vez estás a punto de quitarte la vida, pero Dios tiene un plan para ti. Bueno, ese es el mensaje común hoy día en las iglesias. Jesús no abarca de esa manera. Vamos a ir descubriendo entonces a través de estas semanas. Esperemos que esto sea una práctica constante. No es que esto de ustedes va a ser lo mejor, pero cada vez que interactuemos con una persona, tiene que tener ese fin, llevarlos a los pies de Cristo a través de los mandamientos, la ley y el evangelio.
Y cuando la persona admita, vamos a decir, que realmente ha quebrantado los mandamientos, vamos a decir, esa persona está preparado para recibir gracia, para que escuche las buenas nuevas del Evangelio. Porque si solamente admitimos, o perdón, decimos las buenas nuevas, probablemente esa persona no va a valorar, no va a verse a alguien que ha quebrantado, como Dios me ama. ¿No? Y el Salmo 5, el Salmo 11 grita que Dios está airado con él, que si por Dios fuera lanzaría su flecha y lo destruiría. Entonces, la ley hace que el pecador cierre la boca. Y de ahí que Romanos 3, 24, que es un versículo fuerte de la Biblia, habla de la gracia, que ese pecador necesita gracia. Entonces, hoy no vamos a hablar de Nicodemo, pero sí vamos a hablar de la mujer samaritana. Como dije, vamos a extraer como 20 principios de cómo evangelizar o de cómo testificar. Y cada vez que usted puede, vamos a decir, hacer esto, está antes, usted claro, tiene que orar, ¿no? Prepararse durante la semana. Tiene que conocer versículos, vamos a decir, claves que podemos tener de memoria. Como no es que si usted va a abrir la Biblia y de repente el Espíritu le va a guiar, está en tal pasaje, no. Ese día olvídese de hablar de política, o ese día olvídese de hablar de asuntos morales, porque eso descarría el corazón de las personas. Nuestra necesidad es espiritual y la persona tiene esa necesidad espiritual. Nosotros vamos a ir para mostrarlos o guiarlos a Cristo. Entonces, para entrar en esta noche a mi enseñanza, quiero resumir de esta manera lo que vamos hoy día a aprender. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo nos enseña mucho sobre cómo evangelizar sobre Jesucristo. El día domingo les había dicho que podíamos leer, si ustedes podían leer el capítulo 4, iba a estar en esto. Entonces, el encuentro de Jesús con esta mujer samaritana en el pozo de Jacob nos enseña a cómo testificar o evangelizar sobre la persona de Jesucristo, porque al final va a haber una respuesta por una mujer, por una conversación. Versículo 29, cuando esta mujer va a regresar a Samaria y dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. No, hermanos, si Dios lo usa, Dios nos usa. Usted tal vez el día de sábado puede cumplir a una persona, pero esa persona estaba en la plaza de Secuaví o estaba en el mercado de Leguía, llegué a mi casa, pero un hombre o mujer me ha dicho cómo estoy delante de Dios. Es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Nosotros dejamos el resultado en las manos del Señor. Ahora, ya lo que tal vez vamos a también poco a poco afinando, si es la palabra, saberlo como guía. A veces algo que veo en las iglesias es queremos resultados. Entonces, probablemente lo que siempre veo es hacerle repetir una oración. Como iglesia, tal vez yo les voy a decir algo que vamos a hacer es invitarles a que si tienen una Biblia, que lean los evangelios, que lean Romanos. Otra cosa que podemos hacer, que vengan a este lugar. O sino que nosotros volvamos a enseñarles, que le visitemos a su casa, hacer un seguimiento. Pero no dejarlo simplemente tampoco ahí. Entonces, hay cosas prácticas que vamos a ir haciendo. Porque si no, vamos a repetir lo que muchos otros han hecho. Creer que es un creyente. Hacemos repetir una oración y probablemente esa persona esté llorando, haya lágrimas, ¿no? Y nunca lo volvamos a ver y creemos que es un creyente. Y digamos, no, fui un ganador de almas. Y ahí muchos, vamos a decir, pueden al final estar arrepentidos. Entonces, al ver en esta noche estos principios, voy a pasar por contexto la historia entre judíos y samaritanos. Solamente usar el versículo 4, está el propósito de Dios de que Jesús tenía que llegar a esta mujer. Y dice, y tenía que pasar por Samaria. Muchos de los judíos que pasaban tenían que ir por las rutas más lejanas con tal de no tener contacto con un samaritano, porque el samaritano era verlo como alguien inmundo, alguien pecador. Entonces ellos no querían tener un contacto. Jesús tiene otra historia en la parábola del buen samaritano, ¿no? Nadie se le ayuda al buen samaritano.
No pasa hombres de la ley, escribas, o hombres que conocen que tienen que ayudar a su prójimo y no le ayudan. Porque esa es la imagen, bueno, lo que entre ellos había, no había trato. No había trato, pues algo histórico. Ahora, la historia de la mujer samaritana se remonta, según la historia, en el año 722 a.C. Prácticamente entre judíos y samaritanos se había mezclado. Cuando los judíos son llevados o deportados a Babilonia, para los judíos se quedan. Entonces, ¿cómo es que los judíos que se quedan, vamos a decir, se van a poblar, se van a multiplicar? Vienen algunos extranjeros, entonces se unen con ellos. Entonces hay una raza mixta, se pierde el idioma, entonces la pregunta es ¿dónde se debe adorar? Lo que hacen los samaritanos en ese lugar es construir un templo, no en Jerusalén, porque esta mujer va a decir, versículo 9 en adelante, hablando de un lugar, perdón, versículos 21, ¿no? Hablando de la adoración, mujer, Jesús le dice, créeme, ¿no? Que ya no es en este lugar. Jesús le va a indicar ahora la adoración, ya no es en un templo físico. Pero ellos han construido un templo, hablando en la historia, en el año 722, han construido un edificio, al final pasa unos años después, años más tarde, los judíos, vamos a decir, destruyen este templo. Hay un recelo, hay una guerra, hay un conflicto, porque esta raza se ha mezclado. Los samaritanos aceptaron, como dije, los 5 primeros libros de Moisés y modificaron ciertas partes de ese libro. Entonces había un odio entre judíos y samaritanos. Leyendo el plan de lectura, encuentro en Mateo 9, como ustedes estamos leyendo, dice Mateo que Jesús tenía compasión de la multitud. Y así termina el capítulo 9. Y creo que uno está el plan soberano de Dios para con esta mujer, pero también está la compasión que los propios judíos no tenían con esta mujer. Bueno, es algo racial, algo histórico, incluso después viene Esdras, viene Nehemías, que restablecer la adoración ahí, pero aún así la ruptura es tremenda. La hostilidad entre ambos pueblos. Por eso Juan capítulo 4, versículo 9 dice, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Ese es el contexto así brevemente, o el trasfondo donde va a empezar todo. Entonces el encuentro de Jesús con la mujer samaritana nos va a enseñar mucho sobre cómo evangelizar. Primero, voy a pasar sobre 20 principios. Primero, comuníquese con otros o hable, dialogue socialmente. Versículo 7. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La comunicación siempre es entre un emisor y un receptor. Necesitamos algo que voy a adelantar, tal vez debí decirlo en mi introducción. Y el domingo un poco voy a hablar de esto, en la mañana. Hay un grupo de hombres que afirman la soberanía de Dios, las doctrinas de la gracia. Estos son llamados como los hipercalvinistas. Estos hombres dicen que si Dios ya tiene un pueblo elegido, hay gente que va a ser salva, entonces Dios se va a hacer cargo de eso. Entonces no tenemos que testificar, no tenemos que evangelizar. Dios tiene un pueblo y nosotros vivamos como queramos, al final somos escogidos, somos los hijos del pacto, entonces dejamos en la soberanía de Dios. Parece creíble, parece fuera bíblico, porque usan la Biblia para sus puntos, pero mis hermanos, vamos a decir, el privilegio que tenemos, aquellos que tenemos correctamente la doctrina de la gracia, es que si tú has recibido de gracia, tienes que darlo de gracia. Somos ministros del nuevo pacto, entonces, ¿cómo es que Dios va a poblar, vamos a decir, su reino, si no lo hace a través de hombres, vamos a decir, como nosotros? Esa es tal vez una barrera, no una barrera, sino algo que tú vas a ver dentro del sector protestante evangélico en la historia, en el presente. Pero hay un grupo también que son los arminianos. Los arminianos, otro grupo que también trata de llevar, vamos a decir, las personas a los pies de Cristo,
pero ellos tratan de ver, vamos a decir, que la salvación está en las manos del hombre, ya no en Dios. Los hiper son los que exageran, ¿no? Al límite, a lo máximo, la salvación de Dios, y los arminianos dejan totalmente la salvación en las manos de los hombres. Tú decides, hoy, mañana o más adelante, pero tú decides salvarte. Entonces, son dos bandos opuestos. Lo que nosotros creemos como iglesia es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Cómo esos dos se unen, mis hermanos, solamente eso Dios lo sabe. Por tu parte, el hombre, tú eres responsable de compartir el Evangelio. Dios, si le has escogido de antemano que esa criatura va a ser salvo, en un momento todo interactúa. Pero también el hombre es responsable de buscar a Dios. Aquellas personas que se les comparte, ellos son llamados, no pueden ignorar. Si se abre una iglesia, están llamados a ir a buscar, porque su conciencia dice que hay un Dios. Ellos saben que niegan a Dios con sus dichos, con sus hechos, aunque profesan conocer a Dios, pero lo están negando. Tenga presente estas dos cosas, por eso nos estamos poniendo, no es que esté poniendo un equilibrio, una balanza, pero creemos, mis hermanos, que está la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Entonces, ahora sí quiero entrar con esto. Comuníquese con otros socialmente, versículo 7. Una mujer de Samaria vino a sacar agua. Algo que esta mujer siempre hacía, era la hora en que las mujeres venían a sacar agua. Algunos dicen fue el mediodía, otros tal vez según el calendario romano, hora de las 6 de la tarde, pero debido a las hostilidades culturales Jesús simplemente ella también estaba pasando. Yo creo que por el viaje era largo, Jesús tiene sed, los discípulos tienen hambre y los discípulos van a comprar comida al pueblo y Jesús está ahí. En otra parte Jesús va a decir, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, ¿no? Pero Jesús aquí algo que tiene en propósito es poder, vamos a decir, testificar a esta mujer de sí mismo y decir que Él es el agua viva. Porque Él va a decir, si tú supieras quién te lo pide, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua, dice, ¿no? Agua viva. Y nunca más, mujer, tendrías que venir a este lugar. Entonces, aquí Jesús está en silencio ahí, pero ¿cómo es que inicia la conversación? ¿Cómo surge todo? Yo quiero decir algo que tal vez aplicamos en lo personal. Yo llamo esto, puede ser tal vez un poco práctico, no metódico, pero ¿cómo es que Jesús llega ahí? Usted puede el versículo 7, una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús dijo, dame de beber. Significa que yo el día sábado estoy ahí y alguien pasa por mi lado y yo digo, dame de beber. Bueno, algo que aplicamos es cómo romper el hielo. Hay preguntas que tal vez le pueden ayudar a eso. Hay muchas maneras. Tal vez es más fácil cuando uno toca la puerta, no, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Disculpe, ¿me puede dar un tiempo para hacerle algunas preguntas o enseñar desde la Biblia? O mi nombre es tal, ¿no? Quisiera dejarle una invitación para mi iglesia o compartirle. Y muchas veces que la puerta simplemente le cierre o alguien sí les reciba, porque muchos van también en nombre de Dios, muchos van en nombre de una denominación, muchos van en nombre de una iglesia. Entonces, el trato que vamos a encontrar puede ser de mucha indiferencia, no les sorprenda. Cristo mismo muchos tenía que salir, ¿no? De medio de ellos huir prácticamente por su vida. La experiencia puede ser eso. Entonces, primeramente comuníquese, entre de manera sociable, ¿no? El trato, el saludo, y viene ahí lo que llamamos romper el hielo. Tal vez por eso es más fácil, por ejemplo, cuando los padres evangelizan a los hijos, porque no hay que romper el hielo, ya sabes. En el trabajo tu compañero ya sabes, pero es tu primer día con tu primer compañero de trabajo, tú no sabes, te presentan, hola compañero, mi nombre es tal, pero ¿en qué momento yo le digo que soy cristiano? ¿En qué momento le comparto mi fe? ¿Hora de almuerzo, hora de salida o el break? Entonces Jesús aquí está llegando
Y es lo que normalmente Jesús hace. En un sentido, Jesús ella está viajando, como dije, está su fatiga. No es una táctica de Jesús, vamos a decir, para atrapar ese día a esta mujer, pero vamos a decir, como pescadores de hombres, porque es lo que somos, ¿no? Hacemos eso. Cristo dice, echa la red, ¿no? Que lancemos el Evangelio. Que lancemos el Evangelio. Entonces, dice un comentarista aquí, él no ignora que la manera de ganar un alma a menudo es pedirle un servicio. Y lo que estoy poniendo en práctica es como romper el hielo aquí. Hay muchas maneras de poder hacer esto. Al final, yo en los tratados que he elaborado hago como 4 o 5 preguntas. Tengo los tratados prácticos. Por ejemplo, si te consideras una buena persona, ¿alguna vez tu hijo te ha preguntado qué va a pasar después de la muerte? Y la persona tiene que responder, ¿no? O tal vez usted va a una iglesia, entonces ya uno que entra ya a socializar con esa persona. Ese es el contacto. Y para eso hay que tener tacto, sencillez. No vamos a ir a debatir. Esto, hermanos, no está con nosotros. Usted no va a ganar ese día un debate. Eso es lo que, nada de política, nada de hablar de lo moral, nada de mostrarse como teólogo, porque usted sabe que va a ganar el debate, porque usted conoce la Biblia, va a hablar con alguien que prácticamente no lee la Biblia, o tal vez lee, pero no entiende. Entonces, tenga presente eso, que ponerse en contacto con otros socialmente a veces puede ser difícil. Uno de los factores más difíciles para mí, por ejemplo, con compañeros que trabajo es fácil. Con personas a quienes ayudo es fácil, pero vamos a tener personas, vamos a ser educadas, personas no educadas, y probablemente con todo tipo de corazones, con todo tipo de terrenos. Ahí tacto tienen que aplicar ustedes. Tal vez ustedes tienen más contacto con clientes, bueno, hay más terreno. ¿No? Si uno es de oficina y no tiene mucho contacto, entonces hay un lugar para eso, ¿no? O sea, solamente puede llegar a un grupo de personas. Como iglesia hace años, algo que está pendiente era poder cómo llegar a las autoridades, los alcaldes, los regidores. Y como iglesia yo fui nombre de la iglesia a Lima, al Congreso, y hubo un ministerio de Parlamento y Fe, y tratamos de, vamos a decir, de cómo llegar a ellos. Era tal vez ir a orar por ellos o entregarles una Biblia, ¿no? Nada más en nombre de la iglesia. Pero eso era todo, quedó ahí. Pero yo digo, si usted lo aplica, si usted trabaja en una oficina, usted brinda un servicio, tiene un negocio, ese es su espacio. Ese es su espacio. Acá Jesús prácticamente está al aire libre. No es una oficina, es el campo. Ha entrado en contacto con esta persona, pero como dije, la única manera de poder llegar a ellos es que tenemos que primero entrar en diálogo, presentarse y bueno, ahí abrir el diálogo. Segundo, establezca un interés o vínculo común. No es que inmediatamente vamos a llegar ahí y ¿qué le pareció el partido de Perú con Colombia? Capaz aparece una ropa deportiva, usted cree que el deporte tal vez es el medio para entrar, ¿no? No necesariamente, hermanos. No necesariamente, hay que tener mucho cuidado, como dije. Hay muchas formas de hacer contacto. Aquí, por ejemplo, Jesús está testificando a esta mujer, pero nunca había conocido a esta mujer antes. Jesús es Dios, sí sabe, pero Jesús nunca tuvo contacto. Es la primera vez. Pero usa simplemente aquí para llegar, hace una pregunta a él, ¿no? Y es abierta. Hablar del agua. Bueno, el contexto cultural era distinto, ¿no? Probablemente las mujeres son los que servían. Y Jesús dice, dame de verdad. Puede ser otra pregunta. Tercer principio, aproveche la oportunidad. Versículo 10. Respondió Jesús, le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Tal vez nosotros
Cuando salgamos a la puerta es fácil porque tenemos que hacer, tenemos que tocar la puerta y dejar un tratado. Estamos hablando de algo práctico. En el trabajo buscamos una oportunidad. El día sábado, vamos a decir, yo diría, bueno, como iglesia, el día de esa oportunidad. Y lo que Jesús va a hacer aquí de asuntos cotidianos, de cómo tomar un refresco, agua, de un momento a otro va a cambiar, vamos a decir, a lo espiritual. Jesús no entra directamente a hablar de las cosas espirituales, pero ya entró en diálogo, hizo una pregunta, no, dame de beber. Como dije, hay muchas preguntas, ¿no? Amigo, ¿a usted qué piensa? Para usted, ¿hay cielo, hay infierno? Y muchas veces he dicho eso. Y probablemente del cielo saben mucho, quieren estar ahí. El infierno no lo creen, no existe como un Dios de amor puede crear eso. Bueno, ya abriste la pregunta y por ahora vas a entrar a lo espiritual. Ya amigo, ¿por qué crees que Dios te deja entrar al cielo? Ay, ya entraste. Ya entraste y estás aprovechando una oportunidad y esta mujer sí ya está en el pozo, está haciendo sus labores diarias, como dije, ir a sacar agua, tal vez cuando hay menos hombres, cuando todo es el pleno sol del día, la mujer está yendo, entonces Jesús lo intercepta allí y Jesús ve cómo esto es una oportunidad para ofrecer el agua de vida a esta mujer sedienta. Porque esta mujer tal vez todavía es avergonzado, tal vez cubierto, no quiere que nadie le reconozca por su vida pasada. Y por eso es que al final Jesús le va a decir, no, si tú supieras quién te dice dame de beber. Ahora, tú y yo también tenemos que estar muy atentos a situaciones comunes que nos pueden presentar para presentar el Evangelio. ¿Qué quiero decir? Siempre, como la palabra aquí tal vez es tacto o sentido. Así como nosotros somos hábiles en nuestros oficios, ¿no? Sabemos por dónde transitar, o tal vez en qué momento aplicar lo que hemos aprendido en la universidad, y lo hacemos, es el momento. Quien habla es alguien que trabaja así como analista de créditos y sé cómo hacerles sentir o crearle necesidad a las personas para darle un crédito. Yo voy a salir simplemente a la calle y buscar a alguien que quiere un préstamo. Es mi trabajo. Usted es de la misma manera, si cuando hace contacto sabe qué es la situación común le puede llevar, ¿no? Yo recuerdo, les entregué un billete a ustedes, ¿no? De $1 millón, de ustedes se han ganado $1 millón. Bueno, ese billete yo les he regalado mi trabajo a todos, al gerente, les he regalado Biblias. Bueno, son momentos, no es que, ¿sabes qué? Voy y no te regalo, no. O sea, son situaciones tal vez de compartir que hay la empresa, a un cumpleaños de un compañero, entonces llegó mi hora, ¿no? La situación se creó solo tenía que aprovechar y orar por ese momento. Tal vez como un pastor tengo esa ventaja, ¿no? Tal vez usted no diría, pero la situación aquí Jesús es, como vamos a ver, la oportunidad, nada más, por eso el versículo 10 les dice, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quien dice dame beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Necesitamos estar atentos. A veces hay personas que pueden estar ese día con aflicción, con penas, problemas, probablemente. Yo recuerdo una vez, voy a decir esto como experiencia, hay un hermano que antes venía, no voy a decir el nombre, un día fuimos a evangelizar hacia el 9, la parte de arriba donde es la chanchería. El tema es así, yo calvinista y no arminiano, para hacerlo más claro. Como que yo hacía lo que tenía que hacer, ¿no? Y él hacía lo que tenía que hacer como arminiano. Como que uno edificaba y el otro destruía. Pero una situación así, recuerdo, había una puerta, tocó, yo estaba yo por esta puerta, tuve esa puerta. Y en esa puerta él está ahí y estaba llorando una persona, una mujer sana. Y yo dije, claro, yo estoy conversando 2 minutos. ¿Y qué problema ahora tenía esa persona? El hermano le dijo, ven a Cristo, soluciona todo. Yo escuchaba lo que decía. Y solamente lo que era hacerle orar, que entregara su vida a Cristo. Le digo, tan rápido, tan fácil, ¿no? Pero yo creo que a veces cuando encontramos ese tipo de personas,
son más fáciles o son más vulnerables a cualquier trato. Y hay que tener mucho cuidado ahí, mis hermanos. Como que durante ese día usted encuentra ese tipo de personas, pero usted tiene que estar atento. Y creo que ahí Dios nos puede usar. Ahora, ¿es bueno tener un tratado evangelístico? Sí. El día domingo dije, evangelismo no es dejar un tratado evangelístico. Eso no es evangelista. Eso, nosotros en la empresa donde yo trabajo sabemos eso, digamos, yo te dejo un volantes, eso nosotros, la caja puede contratar a 5 muchachos y dejar toda la caja, no funciona, no crees. De 100, uno y eso, y es gasto para el tiempo. Luego es que el analista vaya, no interactúe, converse y generar necesidad, quieres casa, carros, crearles sueños, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros no vamos en ese sentido, pero estamos ahí de que por último es, como dije, un tratado evangelístico, volverlos a invitar tal vez a estudiar, porque la Biblia dice que por medio de la predicación, por medio de la palabra y de la fe. Esa persona no va a ser, como dice, no es que se escuchó y ya, no, va a ser cristiano un día. Puede ser la semilla, porque siempre ha sido la historia de muchos como hemos llegado, ¿no? Que cuando alguien me leyó la Biblia, que a veces, usted sabe cómo ha llegado a los pies de Cristo. Entonces Dios sí puede usar, pero hay que estar siguiendo, ¿no? Hacer el seguimiento de esa persona. Pero tal vez nunca sepamos al final de la vida de esa persona, nunca lo veamos. Pero ustedes, quién sabe si en aquel día en el reino de los cielos esa persona diga gracias por haberme dado este tratado. No sabemos. Historias así hay muchas. Guarda. Cruce las barreras culturales si es necesario para llegar a las personas. Repito, cruce las barreras culturales si es necesario para llegar a las personas. Versículo 9 hemos leído, pero versículo 27 voy a dar lectura. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Bueno, judíos samaritanos no tienen trato. Los discípulos aquí es el maestro. No es fácil como que reprender, exaltar al maestro, pero muchos lo han hecho cuando estaba Jesús. Dice, ¿cómo va a comer por recaudo de impuestos? Que suena familiar, hoy día tocaba la lectura y hoy día lo leí eso. Es comelón, es bebedor. Entonces, pero aquí no le preguntan ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Es el maestro, no lo están diciendo. Estoy diciendo, cruce las barreras culturales si es necesario para llegar a las personas. Algo que el judío veía es que era como contaminarse hablar con un samaritano. Pero Jesús no tiene miedo a eso. Jesús, por lo contrario, le está pidiendo: dame de beber. Dame de beber. Tampoco tenía miedo de hablar con una mujer en privado, que probablemente los discípulos ya estarían juzgando. En otros casos, ¿no? Está hablando con una mujer inmoral y lo que está alrededor, ¿cómo se atreve el maestro a hablar con esta mujer? Empiezan a juzgar. Jesús no tiene problemas de eso, porque su conversación es asunto espiritual. Los judíos, rabinos, ellos no lo ven así. Dice un comentarista que a los samaritanos se les veía como inmundos en lo ceremonial. Algunos rabinos, incluso que creían de enseñar el Torah, veían de esta manera, incluso lo veían como gente inmoral, que sus hijas serían para gente para dedicarse a lo que es la prostitución. Había un concepto, vamos a decir, de judíos hacia los samaritanos de lo peor. Y Jesús está tratando con ellos. Jesús ignoró todos esos prejuicios culturales, por lo contrario se involucró con esta mujer que, vamos a decir, inmoral, para hablar una conversación espiritual. Dice ahí, usted no va a saber la vida de esa persona con solo mirar, y usted tampoco ni 10 minutos va a saber toda su vida, de dónde eres, qué has estudiado, cómo te va tu relación matrimonial. No, hermanos.
Jesús es Dios y sí sabe, pero solamente Jesús se está enfocando, o sea, ya entró a la conversación, ha roto esa brecha de judíos y samaritanos, ahora está dialogando. No, nadie se había hecho eso, años han pasado, pero Jesús ya rompió esa brecha cultural que tal vez nosotros ahí, por nuestros rasgos, yo no veo tanto cultural, salvo que usted sea peruano y encuentre un chileno, como que los peruanos y chilenos, no creo que nos pase eso. Creo que por esta zona todos son peruanos, gente sureña, tal vez por ahí encuentre un limeño, un norteño, peruano al final. No hay tanto que entrar a lo cultural, tal vez en el idioma sí. Ahí sí les voy a decir que sí les va a costar. Si ustedes saben el aymara, saben el quechua, sería genial, sería bien lo que yo quiero aprender, porque en esta zona hay mucha gente que habla ese idioma. Mayores de 60, 50 años hablan esta lengua. Si usted quiere tener gente con más trato, gente de 80, la mayoría habla ese idioma. Y tal vez nosotros no hablamos. Recuerdo hace años cuando fuimos a Ciudad Nueva, una campaña evangelística y había puras señoras de 80, 90 años que solamente hablaban aymara. Y nadie le puede decir, nadie le puede testificar porque eran muy jóvenes. Entonces, una barrera, una brecha puede ser el idioma. Puede ser. Yo no sé si todos acá pueden hablar, probablemente no, pero a veces vamos a encontrar ese tipo de personas. Aquí creo que 2 o 3 personas tal vez hablen alemán, no lo sé, no estoy por confirmar, pero hermanos, por eso Dios nos usa todo lo que sabemos. Jesús ignora todos esos prejuicios culturales, dije, y se involucra con esta mujer, no importa la raza, no importa todo lo que sus antepasados habían dicho, pero ¿qué pasaría si aparece un travesti? Una lesbiana, como que hay una brecha ahí. Bueno, hermanos, como dije, cruce esas barreras. Tal vez por ahí uno puede decir, no, esas personas no van a entrar al reino de los cielos. Cristo y ellos van adelante. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús a sus discípulos? Hablando, ¿no? Ellos van adelante. A ver, hay que hablarles sobre su necesidad de Cristo. Ellos saben, ese es su pecado. Y ahí hay que construir, vamos a hacer un puente para compartir el Evangelio y guiarlos. Tal vez esas personas se vean no como esta mujer samaritana, pero esta mujer samaritana se veía como, yo diría, desprotegida, no tiene quien lo cuide. Se ha casado con uno, se ha vuelto a casar con otro, abandonada, burlada, muchas veces. Como que hay personas que pueden estar tal vez escondidos, solos, hombres, mujeres, ahora contemporáneamente, para que estos escuchen a Cristo. Entonces hay que romper esa barrera. Dice que un cristiano corre esos riesgos públicamente, sí. Y nosotros somos esas personas que vamos a estar. Quinto, voy a avanzar hasta donde puedo porque sé que hay un tiempo, espero 20 minutos más, si es que me puedan escuchar. Quinto, utilice una situación común para presentar asuntos espirituales. Utilice una situación común para presentar asuntos espirituales. Aunque un poco he tratado ya de hablar de esto, pero Jesús ve una situación natural de dame de beber, ¿no? Empieza para una conversión rápidamente a cosas espirituales. Va a llegar un momento donde uno va a tener que interactuar directamente con cosas espirituales. Ya no es agua física, ahora es agua espiritual. Ya no es tal vez una pregunta común, ahora es una pregunta que puede definir tu eternidad. Utilice una situación como dije, para presentar estos asuntos espirituales. Tal vez en una conversación puede girar repentinamente. Como ahora está muy de común hablar de la pandemia. Esto mucho tiene que ver con la salud. Puede ser por una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si el COVID simplemente destruye tu organismo? ¿Estás preparado?
para el otro mundo y preguntas así, pero de repente, en un instante va a girar la pregunta. Y entonces es el momento que usted ha esperado, es el momento por el cual usted ha orado, y Jesús creo que en eso es el ejemplo. Entonces ahora, como dije, de preguntas naturales, el COVID, la guerra, la economía, Jesús usó en otros contextos, pero su principal necesidad no es cambiar, vamos a decir, respecto a ese tema que está dando. No se mete en política, es un consejo que le digo, porque la gente se encuentra muchos politiqueros ahí, les gusta, porque piensan que la política puede cambiar la vida de una nación, su vida personal, sino que nosotros buscamos que las personas se reconcilien con Dios. Y de que de repente la pregunta va a cambiar. Sexto, despierte el interés de su vida y sus palabras. Versículo 7 hasta el versículo 10. ¿Cómo podemos despertar, vamos a decir, la conciencia de estas personas que están cauterizadas por el pecado? Y ahí es donde lo que uno va a decir, como dice Pablo en otra parte, no tengo la cita, pero en otras palabras dice como sazonadas con sal, con gracia. No, como dije, no vamos a destruir, no, mis hermanos. Jesús usó esas circunstancias para despertar interés en esta mujer. Los judíos no lo hacían, Jesús lo ha hecho, ya tiene Jesús la atención. Versículo 9, ¿no? Ahí, ¿cómo es que tú siendo judío me pides? Ya esta mujer ya está interactuando también con Jesús, como un judío. Llega el momento de la interacción, pero, ya despertó el interés. Había una curiosidad, versículo 10. La curiosidad de esta mujer es respondida. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, como que ahora hay una interacción, ¿no? Esta mujer está respondiendo a las preguntas del maestro, pero Jesús está usando, vamos a decir, ya las palabras que puede traer vida a esta mujer. Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber. Y pueden salpicar ese día muchos versículos de su mente, de gracia, del Evangelio. Entonces es el momento. La cita es Colosenses capítulo 4, versículo 6. En un momento atrás estaba parafraseando. Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice: que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo responder a cada persona. Esto es aplicable en el evangelismo, mis hermanos. Ese día, nuestros labios tienen que ser de esa manera, hablar con gracia. No es que usted va a presentar teología, no es que usted se va a presentar doctrina. Sí va a hablar un poco de todo eso, pero salpicado con gracia, con evangelio. No es, como dije, esas personas no necesitan saber toda la doctrina de la depravación total del hombre para entender el evangelio. No necesita usted explicar la doctrina del pecado, de la caída del hombre, ¿no? 1 hora, 2 horas ahí, no. Tal vez tenga solo 5 minutos, 10 minutos a lo máximo. Entonces, hay un momento donde, como dije, ya tienes el interés, o la pregunta que le has formulado generó curiosidad. Entonces es el momento. Es el momento. Entonces las preguntas que voy a estar colocando para los tratados futuros, estas preguntas que tal vez voy a estar usando. ¿Tienes algún tipo de creencia espiritual? Con esta pregunta puedes despertar el interés de las personas. Otra pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Créeme que esa pregunta a mí me ha funcionado muchas veces para tener un diálogo. Hay otra pregunta que Jesús le dice a los discípulos: ¿quiénes piensan ustedes que soy yo? Hablar de hindú, musulmán, que Mahoma, que creacionismo, que no. Jesús simplemente dice: abres el texto, amigo, ¿quién es Jesús para ti? O tu hijo no te ha preguntado. Depende, hasta a los niños puedo llegar. ¿Quién es Jesús? Mi primera pregunta fue: ¿tienes algún tipo de creencia espiritual?
Otra pregunta, ¿crees que hay cielo e infierno? Si mueres hoy, o Dios no quiera, siempre uso, no se abre este piso, se cae este techo, o hay un terremoto, el clima está caliente, ¿sabes a dónde vas? ¿Por qué Dios te deja entrar al cielo? Entonces ahí tienes las preguntas. Ya despertaste del interés, entonces ahora simplemente aquí es al final confirmar o responder a la curiosidad de la persona ahí. Y ahí, hermanos, es el momento ya tal vez de sembrar la semilla. Séptimo, utilice lo natural para explicar lo sobrenatural. Versículos 9 al 15. Utilice lo natural para explicar lo sobrenatural. Jesús usó aquí este principio repetidamente. Habló primero del agua y luego habló de agua viva. ¿Cómo? De lo natural, ¿no? De lo natural. Con Nicodemo Jesús usó el nuevo nacimiento y el viento. ¿No? Hago ese contraste, esa comparación en capítulo 3. Así como dice el viento sopla de donde quiere, pero tú no sabes Nicodemo de dónde viene, a dónde va, así es el Espíritu Santo. Jesús te quita del agua, ¿no? El agua es simple, dame de beber, pero Jesús llega ahora a hablarle del agua de vida, el agua espiritual, y sería del Espíritu Santo. Entonces, en Juan 6, por ejemplo, tenemos otro caso. Ahí tenemos cuando Jesús alimenta a los 5,000, pero luego él mismo habla de que él es el pan de vida. De lo natural a lo sobrenatural. En Juan 7 tienes ahí el último día de la fiesta de los tabernáculos, cuando los sacerdotes derramaron el agua ahí en el estanque de Siloé. En esa narración también Jesús se proclama como alguien que puede ir a él a beber. En capítulo 8 habla que Jesús es la luz del mundo, siempre de lo natural a lo sobrenatural. En Juan 10, Jesús como el buen pastor del redil. Jesús usa en Juan 15 la vid y las ramas para explicar nuestra necesidad de permanecer con Él. Entonces, hermanos, yo creo que sería, o cuando usted comparta, utilice estos principios. Hay un momento que vamos a tener que pasar de lo natural a lo sobrenatural. En otras palabras, a lo espiritual. Y aquí es de la mujer, ¿no? En el pozo, esta mujer tiene necesidades físicas, agua, pero también hay una necesidad espiritual que toda criatura lo tiene, ¿no? Que Jesús puede calmar esa sed. Por eso en el texto, la mujer le dice: Maestro, dame esa agua para que yo nunca más tenga sed y no tenga que venir aquí. Tal vez esta mujer estaba pensando, ¿no?, por su vida pasada, tal vez por la vergüenza, nunca más quiero volver a pasar vergüenza. Está cansado de ser burlado por los hombres, por las mujeres, pero todavía aún Jesús no ha llegado, no se ha presentado, porque el versículo 26 se presenta: yo soy, que es decir, que habla contigo. Hay un momento donde nosotros dejamos al hombre, su palabra, al hombre que es Dios ahí. Y ahí es donde es el último, vamos a decir, paso, o lo que esperamos hacer con lo que compartimos el Evangelio. Entonces Jesús aquí, de su interés común, el agua natural, representa el agua viva. Dice un autor, J.C. Ryle, es un predicador de antaño, él dice por agua viva. Piensa que Jesús estaba hablando de todo lo que Él da gratuitamente a nuestras almas necesitadas: perdón, paz, misericordia, gracia, justificación y santificación. Bueno, hablando de esa agua espiritual, ¿no? Jesús estaría hablando en sí, porque Él dijo que Él le puede dar. Pero el agua tiene el símbolo de limpieza también, ¿no? El agua purifica, refresca, que calma la sed, y son los dones de Cristo para el alma, dice J.C. Ryle, es un pastor antiguo, de antaño. Octavo, no espere una respuesta completamente madura de una persona que busca. Versículo 15. No espere una respuesta completamente madura de una persona que busca. Tal vez queremos una respuesta inmediata, ¿no? O como estamos perfilando, a veces a quienes tengamos, va a haber diferentes resultados.
siempre va a ser de ayuda. Y tengan ustedes muy familiarizados con la parábola del sembrador. La parábola del sembrador hay 4 terrenos. Y probablemente el terreno sobre el cual ustedes van a estar en ese día, todos quieren que estemos, ¿no?, en el último terreno, de donde va a haber fruto. Pero dice, un sembrador salió a sembrar. Dios, por hoy día podemos orar por el día sábado. Y vamos a ir saliendo y Dios va a preparar ese terreno. Ustedes solamente siembran. Siembran. Estoy diciendo ahora la respuesta. Versículo 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tengas sed ni venga hasta aquí a sacar. Otra parte de los evangelios relatarían, o tal vez los apóstoles, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? ¿Cuál es la solución entonces a mi pecado? O necesito tal vez hacer esto para que Dios me perdone. ¿Crees que Dios me puede perdonar todos estos pecados que he cometido? Entonces, no espere una respuesta madura, completa. Y probablemente es el momento para que usted no lo guíe a Cristo. Como digo, no es paso 1, paso 2, paso 3. Yo digo a los casados, usted no es que sabe que si se va a dar un beso a su esposa, usted no dice, no, primero me acerco, le mido la distancia. Usted lo hace de manera normal. Bueno, en el evangelio normal es así, o sea, hay un momento donde vamos a tener que presentar. Te estoy diciendo, no es tener una respuesta, vamos, lo que usted esperaba, pero es el momento donde nosotros vamos a persuadirles con el evangelio, ¿no? Persuadirles. Si esta mujer está pidiendo, dame de beber. En otras palabras, si cambiamos la pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer, no? ¿O qué me aconsejas? Entonces, ese corazón ya como que está trabajado, está listo para sembrar. Y porque lo rocoso ya pasó. Ya pasó. La indiferencia ya pasó. Noveno, señale la necesidad, pero hágalo con gracia. Versículos 16 al 18. Ya vamos a avanzar hasta cierta parte. Veo que no voy a alcanzar. Señale la necesidad, pero hágalo con gracia. Versículos 16 al 18. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió, dice, la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, el que ahora tiene no es tu marido. Y en eso has dicho la verdad. Uno dice, wow, ¿cómo estoy hablando con una mujer que ha tenido tantos maridos? Esto no es una historia ficticia, es una historia real. Estoy diciendo, ahora señale la necesidad, pero hágalo con gracia. Cuando la mujer le pide aquí esta mujer esta agua, versículo 16, y Jesús le dice, ¿no? Como que una pregunta con otra pregunta. Versículo, para entender mejor, versículo 15. La mujer dice, Señor, dame esa agua. ¿Y qué es lo que dice el maestro? Ve y llama a tu marido. Como que tiene que ver esto con lo otro. Bueno, ahí voy a decir que no, tiene que usted tener, como dice Pablo en Colosenses 4, ¿no? Ahí hable con gracia, es el momento. De repente, ¿no? Pasó de una conversación, vamos a decir, tan personal, algo bien directo. Amigo, el alma que pecare, ciertamente morirá. Amigo, la paga del pecado es la muerte. Amigo, Dios ha pasado por alto tu pecado. Amigo, la Biblia dice que si tú quebrantas un solo punto de la ley, eres culpable de todo. Tú lo sabes esto hoy, lo sabe tu esposa, lo sabe tu hijo, lo sabe tu papá, tu mamá. Como que la ley, ¿no? Ahí te deja en shock. Y Jesús le está diciendo,
ve, llama a tu marido y ven acá. Esto es como hablar de los mandamientos. Se da cuenta que Jesús ahí empezó a usar ya los mandamientos y como que Jesús ahí fue directo a su condición, cómo estaban. Y la mujer, no tengo marido. Sí, no tienes marido, y el que tienes no es tu marido. Si hablamos del número 7, Jesús sería el séptimo, sería el esposo, el número completo que representa. Esta mujer, yo creo que recién está despertando de su pasado, su presente pecaminoso, ahora están expuestos. A veces cuando sucede, compartimos, recuerdo que estaba en Tarata y llevé un jovencito de 12 años, o 13, no me acuerdo, y este niño estaba utilizando, o este jovencito, ¿no?, los mandamientos. Y le dijo, ¿alguna vez usted ha matado? Y la persona que le respondió dijo, sí. Y era un niño, y le estaba enseñando, le estaba llevando, se asustó. Y se me acercó a Abraham y dijo, el Señor es un asesino. Le estaba diciendo, pero simplemente hubo una respuesta dura, vamos a decir. No sabemos, porque no fue como una interacción, a quién asesinó o a quién mató o a salir a la casa, no lo sabemos. Pero solamente le dijo, tú no sabes lo que me estás hablando, le dijo. Ahora, asesinos son, la Biblia dice, ¿no?, si tú te enojas con tu hermano, eres un asesino de corazón. No necesitas ir al acto, al hecho. Pero el tema aquí donde estamos exponiendo, ya vamos a decir, la condición de esa persona. Para desear realmente el agua de vida que Jesús ofrece, el pecador debe estar convencido de su pecado. Como que es un momento donde todo se... Una vez más voy a citar las palabras de este hombre, J.C. Ryle. Dice, nadie valora al médico antes que siente su enfermedad. Y creo que estas palabras nos hablan un poco más del entendimiento. Solamente cuando uno sabe de que está enfermo, cuando ahí, no, el médico sí tiene valor. O la pastilla, vamos a decir. Pero al mismo tiempo, aquí volviendo al tema, Jesús expone el pecado de esta mujer y Jesús le trata con bondad y gracia. ¿Qué hubiera hecho tal vez? Eres una mujer adúltera, eres una mujer malvada, si no te arrepientes vas a morir. No. A veces podemos ser, bueno, en los púlpitos a veces suena un poco legalista hablar así. Aunque era adulterio, que era fornicación. No. Jesús aquí gentilmente sigue, dice, has dicho la verdad. Ustedes saben, toda confesión es con Dios. Creo que el Espíritu Santo está escudriñando. Son tus palabras, sí, pero el Espíritu Santo está abriendo ese corazón. No necesita ir al Papa a confesar sus pecados, ni confesarlo a usted. Y Jesús está aquí, empieza a señalar su necesidad, no le condena. Aunque él hizo lo mismo con una mujer sorprendida en adulterio en Juan capítulo 8, versículo 11. Yo tampoco te condeno, Jesús dijo, sino ahora no, ve y no peques más. Bueno, necesitamos aquí, creo, un equilibrio fino como Jesús tuvo aquí, usar la palabra de Dios, usó la ley, como decía, has quebrantado un mandamiento, más de una vez has adulterado. Pero lo que hace Jesús siempre ha sido, cada vez que Jesús entraba, para pasar a mi punto, nunca Jesús ha estado por estar en una mesa. Si va a una mesa con recaudo de impuestos, si va a estar con hombres pecadores, Jesús nunca entró simplemente para comer, beber. Su propósito era el reino de los cielos acercado, era presentar el evangelio del reino, y hasta ahí, ¿no? Y se retiraba. Entonces, nosotros de la misma, lo que tenemos que hacer es guiar a estas personas a la cruz. Nada más. Porque
nuestras palabras, como esa frase, salió del viento, ¿sí? Satanás puede hacer, tomar tus palabras ese día y quitarlo de la vida de personas, pero pues si vamos a estar constantemente hablando de la cruz, entonces ahí lo dejamos. Si me permite, me quedan 4 puntos, pero bueno, este último punto es 10º, evite las discusiones. Voy a acelerar, ¿ya? Evite las discusiones. Creo que esto es más claro. Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? De debates, ese día puede sobrar. Hombres, ustedes ese día no discutan. Mujeres, no discutan. ¿Qué te crees, que eres mejor que yo? Ese tipo de respuestas hay, porque ellos piensan eso de nosotros. Pero Jesús se evita todo lo que los judíos samaritanos sabían. Por lo contrario, Jesús al final va a hablar de adoración. Entonces evita discusiones, los argumentos no están ese día. Nosotros ese día queremos que esas personas sean convertidas, que sean adoradores. Incluso en 2 Timoteo aconseja que el siervo del Señor no debe ser contencioso, pendenciero, pleitoso, sino amable. Es necesario esto. 11. No haga concesiones, pero ofrezca una corrección suave. Aquí tal vez no estamos para negociar o hacerle sentir bien o hacerle quedar mal. No haga concesiones. Por lo contrario, una corrección suave. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús aquí no está discutiendo, pero tampoco pasó por alto las fallas de esta mujer o los pecados de esta mujer. Pero sí señaló que los samaritanos adoraban en ignorancia. ¿No? Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Verdaderamente, porque muchos pueden decir, no, yo voy a la iglesia. ¿De qué iglesia vas? Puede decir por ahí testigo de Jehová. Probablemente puedes chocar también. Un católico romano, un mormón. Entonces, estoy diciendo aquí no hagan concesiones. Ustedes adoran lo que no conocen, lo que no saben. Y ahí es donde, bueno, Biblia, ¿no? Biblia. Y sí tenemos que saber lo básico. Por eso estudié la Confesión de Londres. 32 doctrinas para hablar. Ustedes salen teólogos. Bien, entonces, ahí solamente las escrituras, el contexto es la adoración, lo que Jesús hace. Estos estarían adorando ídolos, no a Jesús. Versículo 12, mi punto 12, siguiente del tema espiritual, versículo 20 al 26. Tal vez un debate, una discusión entre judíos y samaritanos, acaba la conversación con Jesús, pero bueno, Jesús está aquí para salvar un alma, ¿no? Pero una discusión ahí terminaba toda la conversación. Jesús le muestra, no es aquí la religión externa lo que importa, sino que si nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Y justo estuvimos en Filipenses capítulo 3, versículo 3, si no la cita, nosotros somos la verdadera circuncisión. Nosotros somos la iglesia verdadera. Nosotros somos el pueblo de Dios. No somos los cristianos que hablamos espíritu verdad. Justo lo que hablamos en Vila. Bueno, Jesús está diciendo lo mismo. Pero ahora es cuando los verdaderos adoradores. Usted, amigo, para ser un adorador, no necesita ir a un templo de Jerusalén, un templo acá como está la Plaza de Leguía o la Cátedra de Tanga. Entonces, ahí mis hermanos. Sí, el tema espiritual es también la adoración. Entonces, el objetivo no es discusiones espirituales, como dije, no debates. Su trabajo, mi trabajo es que esas personas vuelvan, ¿no?, a su Creador, vuelvan a Cristo. Conclusión. Bueno, la semana que viene vamos a terminar con los puntos restantes, pero tal vez solamente para lo que estamos aquí, estamos viviendo de esa agua de vida. Cristo dijo, si tienes sed, ven. Y probablemente, tal vez algunos van a escuchar esto. Nosotros de parte de Cristo les invitamos, ven a beber de Cristo. ¿Tienes sed? Hablo de tu sed espiritual.
Ven a Cristo. Él puede saciar tu sed. Nunca más puedes tener sed. Y ríos de aguas vivas, no, dice, fluirán de ti. El Espíritu Santo va a estar dentro de ti. Vamos a orar. Señor, gracias por este miércoles de oración, por la instrucción de tu palabra. Gracias por las lecciones del Maestro que nos has dado, que es tu Hijo. Todo discípulo ha de ser como su Maestro. Señor, como iglesia te ruego por cada hermano, por cada hermana que comparte su fe en su trabajo, en su familia, en su estudio, pero también por los tiempos de evangelismo como iglesia que tú nos das. Señor, nos capacites más, nos hagas mejores testigos de Cristo, que nuestro evangelismo pueda ser práctico, muy evangélico, y que, Señor, nos libres de poder manipular personas, nos libres, Señor, de ser esos obreros malos. Por lo contrario, seamos siervos, Señor, útiles, aquellos embajadores rogando de parte de Cristo a que se reconcilien contigo. Te pido, Señor, por la salud espiritual de esta iglesia, Señor, que vamos a estar bien ese día espiritualmente para hacer las cosas santas y que puedas preparar los corazones de aquellas personas que van a escuchar. Ruego, Señor, que uses a cada uno de los que van a estar y de los que no van a estar también, Señor, sé que en su momento lo harán, para que puedan, Padre, testificar de Cristo, sabiendo, Señor, que el privilegio que nos has dado de poder compartir tu palabra. Señor, si tú deseas, puede ser que las piedras hablen, pero, Señor, quieres usar vasos de honra. Señor, queremos ser como aquellos hombres y mujeres respondieron en el pasado. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Gracias, Padre, sigue capacitando tu iglesia. Gracias por este tiempo. En Jesús oramos esto. Amén. Amén. Dios los bendiga.